Hablemos del efecto Garnier-Mallet. Sean bienvenidos a La Bolsa de Nigo. Seguramente has escuchado hablar del famoso podcast sobre viajes en el tiempo que ha estado circulando estos últimos meses por redes sociales. La historia nos posiciona con Elisa Aldunate, quien es una psiquiatra que suele grabar sus sesiones terapéuticas. Sin embargo, un día llega un enigmático paciente registrado como caso 63. Asegura ser un viajero en el tiempo, y lo que comenzaría como sesiones terapéuticas rutinarias se transformaría en un viaje por lo real y lo imaginario. Es así como me gustaría iniciarte a hablar sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo o el efecto Garnier-Mallet. La teoría del desdoblamiento del tiempo fue propuesta por el físico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet. Sugiere que el tiempo es una realidad multidimensional en la que varias líneas temporales coexisten simultáneamente. Según esta teoría, cada acción que tomamos en el presente crea una rama en el árbol del tiempo, generando una nueva realidad alternativa y una nueva línea temporal. Como se mencionaba en el podcast, el efecto nos dice que es posible entrar en contacto con nuestro doble de una línea del tiempo alternativa, todo mediante sueños, intuiciones, premoniciones y diversas señales intercambiadas entre él, nuestro futuro, y nosotros mismos en nuestro presente. Al igual que Pedro Reuter y Elisa Aldunate dando desarrollo a su alocada historia de viajes en el tiempo. Según esta teoría, el tiempo no es una dimensión lineal y continua, sino que está compuesto por una serie de instantes discretos o cuerpos temporales. Cada uno de estos cuerpos temporales es una realidad independiente y existe simultáneamente con las demás. Según Garnier-Mallet, el tiempo no fluye de forma continuada, sino que salta de un instante temporal a otro. Cada uno de estos instantes temporales es una realidad completamente diferente, con su propia historia, su propia física y hasta sus propias leyes. Por lo tanto, en cualquier momento dado hay múltiples realidades paralelas existiendo al mismo tiempo. Esta teoría tiene implicaciones interesantes para la comprensión de la realidad y el tiempo. Por ejemplo, sugiere que la noción de causación temporal puede que no sea tan real como creemos, ya que si cada instante temporal es una realidad independiente, entonces los eventos en un instante temporal no necesariamente tienen que causar eventos en otros. Hay múltiples posibles resultados y consecuencias para cada acción. Esto significa que nuestras acciones tienen un impacto mucho más amplio de lo que pensamos, ya que cada elección que tomamos tiene implicaciones en múltiples líneas temporales diferentes. Sin embargo, la teoría también afecta nuestra noción de libre albedrío, puesto plantea la pregunta: si hay múltiples líneas temporales y realidades alternativas, ¿cómo podemos ser responsables de nuestras propias acciones? ¿Acaso nuestras acciones son predestinadas o hay cierta libertad en nuestra capacidad de elegir? Pues si cada instante temporal es una realidad independiente, entonces nuestras acciones en uno no necesariamente deben tener consecuencias en otro. En términos de comprensión del tiempo, la teoría propone que el tiempo no es una entidad objetiva y medible, sino que es más bien algo subjetivo y depende de nuestras acciones y decisiones. Eso también significa que la noción del tiempo presente, pasado y futuro es relativa y cambiante. Uno de los ejemplos más conocidos y famosos que llega a ejemplificar el efecto Garnier-Mallet es la del experimento del gato de Schrödinger. Entraremos en detalle en otro video, pero en resumidas cuentas ilustra a un gato en una caja con una botella de veneno y un detector de partículas. Según la mecánica cuántica, el gato está tanto vivo como muerto, hasta que la caja es abierta y su estado es observado. Y de acuerdo con la teoría del desdoblamiento del tiempo, significaría que en un universo paralelo el gato está vivo y en otro está muerto. Otro ejemplo, como ya decíamos, es el de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cada vez que tomamos una decisión, se crea un universo paralelo en la que tomamos la decisión opuesta. Por ejemplo, si decidieses ir a la universidad en lugar de tomar un año sabático, existe un universo paralelo en el que tomaste el año sabático. Eso significa que hay múltiples versiones de nosotros mismos en diferentes universos paralelos, viviendo vidas diferentes debido a las decisiones que tomamos. Existen universos paralelos en los que el evento no ocurrió. Si un evento importante ocurre, como una guerra o un accidente, o tuvo un desenlace completamente diferente, significando que también existen múltiples versiones de nuestra historia en diferentes universos paralelos. A pesar de que tal vez todo esto suena a fantasía en cuanto a la relevancia de esta teoría en nuestra comprensión del tiempo y la realidad, creo que es importante considerarla como una posibilidad. Aunque esta teoría no ha sido comprobada científicamente, es una idea intrigante que nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos el tiempo y la realidad. Además, también puede inspirar la creatividad y la exploración en el campo de la física y la filosofía.
lo cual siempre se agradece y es positivo. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video sobre el efecto Garnier-Mallet y que hayas aprendido tan siquiera algo nuevo. Recuerda que estamos aquí para hablar sobre temas educativos desde psicología, filosofía, ciencia y más. No olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video. Los saluda Migo.